Durante una experiencia de ansiedad, hay momentos en los que uno puede sentir que se está ahogando, que le falta el aire. Por eso no puede hablar con normalidad o evita hablar con otras personas. Cualquier actividad se hace más incómoda, ¿no? Y uno se empieza a preocupar por qué significa esa sensación. Y a pesar de que es incómoda, la persona tiene que recordar que está perfectamente a salvo. Lo que sucede es que el cuerpo, al activarse ante una situación de miedo o de sensación de amenaza, respira más deprisa, por encima de su necesidad real en ese momento. Esta reacción automática de respirar más deprisa sería útil si tuviéramos que luchar o huir, pero como no es así, nos quedamos con esa incómoda sensación. La persona inhala más aire del que expulsa, y además con la parte superior de los pulmones, lo que se llama la respiración torácica. Es decir, a veces, aunque parezca que hay un ahogo, está sucediendo justo lo contrario. El cuerpo está cogiendo demasiado oxígeno al estar respirando más deprisa. Como consecuencia se produce un desequilibrio entre oxígeno y dióxido de carbono en sangre. El cerebro lo detecta y ordena disminuir el ritmo de la respiración. Por eso uno tiene la sensación de ahogo. El cuerpo está simplemente autorregulándose, como pasa con muchos otros síntomas. Y parecen peligrosos, pero solo es el cuerpo autorregulándose. Entonces, cuando el cuerpo está en estrés, la respiración se vuelve rápida y superficial para aportar ese extra de energía que supuestamente necesita. Y te repito, esa respuesta sería óptima si hubiera una amenaza real ante la que reaccionar. Pero como no es así, esa respuesta deja de ser útil y la persona se preocupa por las sensaciones que derivan, como esa presión en el pecho o como las extremidades que se adormecen o el mareo, del que hablamos en otro vídeo. ¿Cómo es la opresión en el pecho? Pues se siente como que algo está oprimiendo, que dificulta respirar. Y las sensaciones de opresión tienen que ver con esta respiración pectoral que decíamos, torácica, con la parte superior de los pulmones, que se mantiene. Y después de un tiempo mantenida, con esta parte superior de los pulmones, cuando se prolonga este patrón de respiración, los músculos se agotan. La tensión se hace crónica, se tensan, se mantiene tensa la zona. Por lo que esta respuesta torácica puede crear y también mantener las sensaciones de ansiedad. ¿Qué pasa? Decimos que esta sensación surge porque el cuerpo ha detectado una supuesta amenaza, ¿no? Como ya sabemos, un malentendido. Entonces, si nos preocupamos por la propia sensación de ahogo, si la juzgamos, si forzamos, si anticipamos que va a ir a más, o que es señal de que algo está mal, alimentamos la tensión, como si se confirmara que sí que hay un peligro por el que estar alerta. Este es el círculo vicioso de la ansiedad que profundiza sin darnos cuenta el malentendido. Cuando uno se asusta de las sensaciones que en realidad no quieren decir lo que parece. ¿Qué podemos hacer? Primero recordar lo que es. Solo una sensación, incómoda pero segura. Segundo, cambiando el patrón de respiración, pero de forma suave y progresiva. Pasando a centrar la atención en el estómago. Vas enfocándote en disminuir la velocidad de tu respiración, pero sin forzar, tranquilamente, para que realmente estés respirando un poco menos rápido. Tratas de inhalar y exhalar lentamente hacia la parte inferior del cuerpo. Vas sintiendo, localizando el músculo, el diafragma que está debajo de los pulmones, ¿vale? E hinchando, expandiéndose el estómago. Puede que bosteces y es normal, incluso deseable. Recuerda entrenar el respirar desde el abdomen para poder acceder a esta respiración más rápido en momentos de estrés. Y esta respiración es la que va a ayudar en esos momentos a regular los niveles de dióxido de carbono y oxígeno.
Es cierto que en algunos casos el dolor de pecho puede ser síntoma de algo más grave. Si se acompaña de otros signos, hay que consultar al médico. La ansiedad es la causa más frecuente de esta sensación, pero hay varios problemas de salud que pueden tener que ver y que no están relacionados con la ansiedad, que pueden causar dificultad para respirar. Por ejemplo, afecciones comunes como asma, alergias y también otras que pueden afectar a los pulmones y el corazón, y hay que descartarlo con tu médico. También muchas veces es simplemente por haber hecho ejercicio o está relacionado con la alimentación y demás. Lo más importante es cómo uno reacciona ante esa sensación de falta de aire, sensación de ahogo. Si quieres conocer más cómo gestionar tu cuerpo, cómo facilitarte la autorregulación para la que está diseñada, te invito a que nos visites en todosobrelaansiedad.com y hermanoslacasa.com. Un abrazo. Descubre más de tu mente en hermanoslacasa.com.